Me llamo Elise Carter y he aprendido el poder del silencio. Era una noche húmeda de sábado en Charleston, Carolina del Sur, y mi hermana ofrecía su cena de compromiso en la casa donde crecimos. Estaban todos allí, familiares a quienes no veía desde hacía años, vecinos que aún me recordaban como la pequeña y tranquila Elise, y viejos amigos de la familia que nunca hacían las preguntas adecuadas. El comedor bullía de risas, impregnado de encanto y juicios sureños. El vino corría a raudales, los chismes corrían desenfrenados, y cada pocos minutos alguien me miraba fijamente, como si fuera un hilo suelto en un tapiz por lo demás perfecto. «¿Sigues conduciendo ese viejo Corolla azul?», gritó alguien, lo suficientemente fuerte como para provocar la risa de la mitad de la mesa. Mi hermana Meredith esbozó una dulce y falsa sonrisa. «Y Liz es muy fácil de cuidar. Siempre lo ha sido». Su prometido rió entre dientes, con cierta amabilidad. Él no captó la aspereza de su tono, pero yo sí. Todos los demás también. Simplemente sonreí y tomé un sorbo de mi té helado, sin defensa, sin necesidad. Entonces, mientras los platos de postre tintineaban y los cubiertos se acomodaban, su prometido se inclinó y preguntó, totalmente al azar, pero cuando estuve en Napa el mes pasado, vi un avión privado en la pista. Decía, Carter and Evasions, en la cola. ¿Alguna relación? El silencio que se hizo fue casi físico. Incluso el aire acondicionado pareció silenciarse. No levanté la vista. Solo dije en voz baja, sí, es mío. El momento se prolongó. A alguien se le cayó una cuchara. Habían pasado años pintándome como la excéntrica, la que se mudó a Denver a los 24 años, no se casó, no volvió a casa para Pascua y no publicó selfies seleccionadas con café con leche con especies de calabaza. Solía intentarlo. Enviaba tarjetas de cumpleaños, me ofrecía a pagar la cena e incluso una vez pagué parte de la matrícula del campamento de verano de mi sobrino. Más tarde Meredith le dijo a todo el mundo que estaba tratando de avergonzarla. Esa fue la última vez que ofrecí la verdad. Dejé Charleston porque necesitaba aire. Pasé los primeros años sin Blanca, trabajando turnos nocturnos en un mostrador de soporte técnico y viviendo en un apartamento de una habitación con paredes finas como el papel. Carter and Evasions empezó como un proyecto de fin de semana, solo yo y una laptop de segunda mano, desarrollando una herramienta de gestión de rutas para repartidores de comida. Sin inversores ni mentores, solo código, ramen y una idea. 9 millones de paquetes. Y luego, 3 años después, una empresa de logística de Singapur se topó con mi software y me envió un breve correo electrónico. ¿Había considerado alguna vez escalarlo? No lo había hecho, pero lo hice. Con poco más que terquedad y cafeína, lo construí, versión tras versión. A los 32 años conseguí una pequeña ronda de financiación inicial. Luego vino la Serie A. A los 35 años, tenía una oficina en el centro de Denver, un equipo muy unido de ingenieros y líderes de productos y clientes en los 5 continentes. Cuando una importante aerolínea norteamericana nos adquirió, el acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad y suficientes ceros para borrar cualquier duda sobre si lo había logrado. Pero me quedé con el Corolla, no por necesidad, sino por preferencia. Mantuvo las cosas en silencio. Dio a la gente espacio para asumir. Para mi familia, nada de eso importaba. No me preguntaron sobre el negocio ni a dónde fui en mis vacaciones en solitario. Se dieron cuenta de los suéteres de segunda mano y la falta de bolsos de lujo. Vieron los gastos y llenaron los espacios en blanco con compasión. Y Liz siempre ha sido independiente, decía mamá en las cenas familiares, con una voz demasiado suave para ser cálida. No quería toda la vida de marido e hijos. Una vez, en acción de gracias, una tía se inclinó y murmuró, bueno, al menos Meredith se tranquilizó. Al principio me dolió. Luego, me hizo gracia. Ahora, era solo estática de fondo. Pensaban que estaba en apuros porque no hacía alarde de mi dinero en las formas que ellos entendían. Porque no pedía aprobación. Porque no estaba tratando de ganarme mi lugar nuevamente en su círculo. Aún así, fui a la cena de compromiso de Meredith, no por ellos, sino por mí. Ver sus caras congelarse cuando su prometido mencionó ese jet no fue planeado, pero fue satisfactorio. Hubo un tiempo en que pensé que el amor, especialmente el amor familiar, se podía negociar. Que si trabajara lo suficiente,
enviara suficientes regalos y recordara cada cumpleaños, me aceptarían. A los 28 años, terminé en el hospital con un apéndice roto que se volvió séptico. Semanas después de recuperarme, mi compañero de habitación de Craigslist me dio de comer sopa. Mi familia nunca llamó. Fue entonces cuando dejé de esperar nada. No más mensajes de texto de vacaciones. No más ofrendas emocionales. Yo todavía aparecía en los grandes eventos. Seguía llevando velas, vino o una tarjeta hecha a mano para hacerles creer que yo era la hermana excéntrica. Porque dejarles conservar la ilusión era más fácil que explicarles la verdad. Y porque, a pesar de todo, una parte silenciosa de mí aún tenía esperanza. Me presenté con la esperanza de que tal vez algo cambiara, que solo una vez alguien pudiera preguntarme en qué estaba trabajando y realmente escucharme, que me vieran no como un fracaso a imitar, sino como alguien que forjó su propio camino y lo logró. Eso nunca ocurrió. Cuando Carter Nevaschens explotó, no se lo dije. Ni cuando contraté a mi primer ingeniero a tiempo completo. Ni cuando alcanzamos los $2 millones en ingresos recurrentes. Ni siquiera cuando firmé el acuerdo de adquisición que me permitiría jubilarme 2 veces antes de los 40. ¿Por qué iba a hacerlo? No me habrían creído. O peor aún, lo habrían convertido en un arma. Mamá diría que estaba presumiendo. Meredith les susurraría a sus amigas que probablemente estaba mintiendo otra vez. Así que aprendí a celebrar en silencio. Invertí el dinero en una nueva empresa, esta vez, sin mi nombre, un centro logístico de energía limpia en las afueras de Boulder. Práctico, escalable. Creó empleos reales. Mantuve un perfil bajo y mis recibos en secreto. Viajé en clase turista incluso cuando no era necesario. Dejé que los demás se centraran en mí. Mi equipo sabía quién era. Mis inversores confiaban en mí. Eso era suficiente. Y en algún momento del camino, yo también cambié. Ya no ansiaba un lugar en su mesa. Construí la mía, en silencio, pieza por pieza, sin aplausos. Así que sí, hubo cierta ironía poética cuando, después de años de mantener la cabeza gacha, la verdad salió a la luz, por accidente, durante el postre, de su boca, no de la mía. Sabía que Meredith lo odiaría. Porque en su versión de la historia, ella era la elegida, la hija elegida, la imagen del éxito, la casa, el anillo, el hashtag de luna de miel cuidadosamente seleccionado. Era dueña de todo. No fui a su cena para interrumpirla. Pero cuando la vida te trae un momento así, no te inmutas. Sostienes tu copa de vino con firmeza. Sonríes. Y la dejas reposar, sin dudarlo ni inmutarse, justo en medio de su mesa perfecta. El patio trasero brillaba con luces blancas, mantelería azul marino y cubiertos dorados. El chef emplató el cordero con gran estilo. Meredith sonreía como una reina. Llegué 20 minutos tarde, no para hacer una escena, sino para perderme la parte en la que tenía que fingir. Aparqué a una manzana de distancia y caminé el último tramo con unos tacones que había comprado en liquidación en un outlet de Denver. Sin etiqueta ni logotipo, solo comodidad y una confianza serena, la que se gana tras años de ser subestimada. Me colé por la puerta lateral. Sin fanfarrias, solo yo. Mamá me recibió en la puerta del patio, con la voz entrecortada por el almíbar. Y Liz, no estábamos seguros de que vinieras. Esperábamos que no lo hicieras. Meredith apareció momentos después, vestida como la miniatura de la portada de una revista de bodas, seda color champán, un anillo que gritaba mira otra vez y ese brillo siempre familiar en sus ojos cuando me vio. «¿Te ves cómodo?», dijo ella, mirando mi sencillo vestido negro. «Sigo amando tus piezas clásicas». Clásico era su eufemismo favorito para decir barato, sencillo, práctico y modesto. Siempre lo decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le devolví la sonrisa. «Me alegra verte también». Alrededor de la larga mesa iluminada con velas, la charla bullía, ovaciones por mi sobrina que había conseguido una pasantía en una agencia de relaciones públicas boutique, aplausos por el ascenso del novio de nuestra prima en Chase. Meredith brillaba radiante mientras todos me preguntaban por la organizadora de bodas, la luna de miel y el vestido de diseñador. Nadie me preguntó en qué había estado trabajando. Nunca lo hicieron. Yo era el telón de fondo, la excéntrica, la chica que se mudó y nunca regresó con un anillo ni fotos de bebé. No supieron cómo medirme, así que me descartaron de la historia de éxito.
En el tercer plato empezaron las burlas. El tío Jeff se acercó. ¿Todavía tienes ese viejo onda, Elise? Te juro que es más viejo que tu sobrino. Se oyeron risas, cálidas y familiares, mezcladas con ese tipo de afecto que te asfixia. Ah, ¿recuerdas esos regalos de Navidad hechos a mano? Añadió alguien. ¿Quién hace sus propias velas hoy en día? Meredith suspiró, fingiendo dulzura. Siempre ha sido muy centrada. No le importan las apariencias. Se volvió hacia su prometido como si fuera un chiste. Bien. Me miró con un deje de curiosidad en su voz. Espera, ¿Elise Carter? ¿Innovaciones Carter? Meredith parpadeó. Lo que continuó diciendo. Con las cejas alzadas, vimos tu nombre en un avión en San Bartolomé, un Gulfstream G600. El conserje dijo que el dueño vivía en Denver. Se notaba la pausa en el aire, tenedores congelados, vasos a punto de despegar. Levanté la vista lentamente, lo miré a los ojos y dije, con la misma calma de siempre, sí, es mío. Si tú también sentiste ese momento de silencioso triunfo, no olvides suscribirte. La historia de Alyssa tiene más que ofrecer, y el próximo capítulo podría sorprenderte. A mi primo casi le dio en el plato la mandíbula. Mi madre entrecerró los ojos, calculando como si estuviera reescribiendo toda una vida de suposiciones en tiempo real. Meredith palideció, visible e inconfundiblemente, y su prometido se quedó mirándola fijamente, con la boca ligeramente abierta, formando y evaporando palabras antes de salir de sus labios. Finalmente, parpadeó. Espera, ¿fuiste tú quien cerró el acuerdo con Sternfrat el año pasado? Esa fusión fue enorme. No respondí. Nunca lo necesité. La verdad ya era más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Meredith soltó una risa breve y quebradiza. Entonces está bromeando. Más suave, ¿verdad? Doblé la servilleta, la puse en el plato y me levanté con calma. De hecho, tengo un vuelo temprano. La voz de mi madre llegó rápidamente, pero el postre aún no está listo. Sé que todas las cabezas me seguían mientras me movía por la mesa, gente que llevaba años ignorándome, subestimándome, y que de repente se apresuraba a encajarme en una nueva historia. Pero yo no estaba allí para ayudarles a reescribir el guión. Al llegar a la puerta lateral, escuché un susurro detrás de mí. Tiene un avión. Nadie me siguió y yo no miré atrás. El camino a mi coche se me hizo más largo de lo habitual. Quizás era el peso del silencio que aún se aferraba al patio trasero iluminado como humo. O quizás era la extraña y limpia ligereza en mi pecho, como si por fin hubiera dejado algo que no sabía que llevaba encima. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta y me quedé quieto un momento, con las manos en el volante y la mirada al frente. Las luces del porche seguían encendidas detrás de mí. En mi interior, sabía que Meredith ya estaba reconstruyendo la historia. Quizás me había tocado la lotería. Quizás había exagerado. Quizás era la asistente de alguien más. Cualquier cosa para seguir siendo el centro del mito familiar. Pero esta vez, la historia se le había escapado de las manos. Ya no era ella quien sostenía la pluma. Y por primera vez, no me importó si me creían o no, porque la verdad no venía de mí. Venía de alguien a quien respetaban, alguien a quien aún querían impresionar. Eso la hizo real de una manera que yo nunca podría haberlo sido. No planeé el momento, pero llegó igualmente, limpio, silencioso, imparable. Y mientras conducía a casa, con las ventanillas bajas y el aire fresco de la noche en mi cara, finalmente lo sentí, la paz de no tener que explicarle mi valor a nadie. Más tarde esa noche, poco después de la medianoche, mi teléfono vibró, un mensaje del prometido de Meredith. Disculpa si te sentí incómodo esta noche. No quise ponerte en aprietos. Simplemente respeta de verdad lo que has construido. Su mensaje llegó justo después de medianoche. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de escribir una respuesta. Gracias. Estoy acostumbrada a la incomodidad. Eso no fue incómodo. Eso fue claridad. Lo leyó de inmediato y le dio un simple me gusta. Eso fue suficiente. Me recosté en la cama, el techo sobre mí era suave y vacío, un lienzo silencioso donde viejos recuerdos se pintaban sin preguntar. Recuerdo tener 12 años, sentada en las escaleras del porche trasero mientras Meredith abría los regalos en el comedor, su fiesta de cumpleaños, solo para amigos. Ayudé a mamá a hornear el pastel,
pero nadie me guardó un trozo. Recordé la noche del baile de graduación, observando desde detrás de las cortinas a mi prima dar vueltas en el jardín, con el ramillete deslumbrante y la sonrisa de mis familiares. Nadie me preguntó. Nadie se preguntó si había encontrado un vestido. Recordé a mi padre, ya desaparecido, alborotándome el pelo con una risita. Ella es la práctica. La otra es la guapa. Palabras diminutas. Cortes pequeños. Con el tiempo, se convierten en cicatrices invisibles. A la mañana siguiente, un mensaje de mi madre. ¿Por qué nunca nos hablaste de tu negocio? No respondí. No por amargura, sino porque la pregunta no era curiosidad. Era control, un intento de reescribir una historia demasiado dolorosa como para admitir que nunca la habían preguntado. Al mediodía, un primo del que no había tenido noticias en más de un año me envió un mensaje alegre. ¿Un café? Me encantaría hablar contigo. Luego otro. De repente, era interesante. De repente, importaba. Pero había esperado demasiado por esas invitaciones. No significaban nada. Ahora, los rechacé cortésmente. Sin enojo, solo claridad. 2 días después, mi asistente confirmó que el Gulf Stream estaba listo para un nuevo charter desde San Bartolomé. Reservé un asiento de última hora, no para escapar, sino para liberarlo. En la cabina, acuné un vaso de agua mineral, observando cómo las nubes se abrían sobre el Atlántico. La luz del sol iluminaba el ala, trazando un camino plateado en el cielo. Y sonreí, no porque volara en privado, sino porque volaba libre. No toda batalla necesita ruido. No toda verdad necesita audiencia. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es alejarte en silencio y con confianza, mientras la sala aún espera una explicación. Durante años, creí que mi valor residía en su aprobación. Ahora, lo sé mejor. Mi valor siempre fue mío. Vivía en cada noche de insomnio, en cada línea de código, en cada decisión silenciosa de seguir adelante cuando nadie aplaudía y a nadie le importaba. Está presente en cada equipo que formé. En cada riesgo que asumí cuando el fracaso parecía la única certeza. Está presente en las decisiones tomadas a puerta cerrada, en los contratos firmados tras meses de silencio. En los clientes que confiaron en mí cuando nadie más lo hizo. Vive en cómo elegí no endurecerme. Cómo me mantuve flexible, abierta, incluso cuando me dieron todas las razones para alejarme. Vive en la quietud, en la calma, en mí. Solía pensar que para cerrar el tema era necesaria la confrontación. Que si pudiera explicarme lo suficientemente bien, mostrarles cada momento, cada noche sin dormir, cada cicatriz, me verían. El cierre no siempre es ruidoso. A veces, es un viaje en avión lejos de personas que nunca hicieron las preguntas correctas. Es el clic silencioso de una puerta al cerrarse, no con ira, sino con firmeza. Mi familia todavía habla. Sé que lo hacen. Reestructuran la historia, me convierten en un misterio. A veces, incluso en una historia con moraleja. Él cambió. Ella piensa que es mejor. Se olvidó de sus raíces. ¿Por qué ellos? Porque ya no me convence su versión de mí. Ya no vivo en esa historia. No necesito que me entiendan personas que nunca vieron más allá del esquema. No necesito aplausos de una mesa donde siempre fui la última palabra. No necesito oír, nos equivocamos contigo. Ya sé que lo estaban. Lo que necesitaba, por lo que luché tanto, era paz. Y la encontré en el momento en que dejé de engañarme con algo que ellos pudieran reconocer. Déjalos hablar. Vivo en habitaciones a las que nunca entrarán. Construyo lo que nunca verán. Me muevo sin su permiso. Y eso, en su forma silenciosa, es poder. No entré a esa cena para demostrar nada, pero lo vieron de todos modos. Porque la verdad no necesita protagonismo. Solo necesita un instante. Y cuando llega ese momento, no te inmutas. Simplemente existes, plena y libremente, y dejas que el silencio diga el resto. Si alguna vez has sido de los callados, de los ignorados, de los que reescriben su vida desde afuera, me encantaría saber de ti. Comparte tu historia en los comentarios o simplemente deja unas palabras de apoyo. Los leo a todos. A veces, lo que más necesitamos no es que nos aplaudan, sino que nos vean. Y si aún estás en ese punto intermedio, donde tu valor se siente invisible, por favor, no te desanimes. Sigue construyendo. Sigue eligiéndote.
La paz al otro lado es real. Suscríbete si esto te habló.